Bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia que se titula Novedades de la convocatoria 2024 Erasmus Plus HED, que responde a las siglas en inglés Higher Education, Educación Superior. Como explicó antes María, y ahora probablemente José Manuel va a explicar también, se corresponde con todos los grados superiores de FP y enseñanzas de régimen especial en cuanto a conservatorios de música, escuelas de arte, a excepción de escuelas oficiales de idiomas que entrarían en otro grupo, en otro sector, que es el de adultos, y que no están representados aquí hoy, ¿vale? Si antes María decía yo que era la gurú de BED en Erasmus Plus, ahora tenemos al de Educación Superior, que encima hoy me he enterado que es canario, o sea que más alegría todavía. José Manuel González Canino es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario de la Escala Técnica Superior de Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, donde prestó servicios durante más de 20 años en diversos puestos de trabajo, entre ellos el de director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad entre los años 2005 y 2009, año en que entró a prestar servicios en el entonces Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos como director de la División Erasmus. En la actualidad es director de la Unidad de Educación Superior del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, Agencia Nacional Española del Programa Erasmus Plus en los ámbitos de la educación y la formación, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Pues les dejo ya con José Manuel, como antes tendrán luego unos minutitos para las dudas que les surjan, que las puedan plantear. Muchas gracias. No. Ahora, muchas gracias a ti, Ruth. Y nada, para mí es un verdadero placer estar aquí en mi tierra, aunque, bueno, terminé la carrera en la Complutense, empecé a estudiar aquí en La Laguna, estuve 3 años aquí viviendo hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos. Y empezamos con la parte de las novedades del sector de educación superior, que como bien ha dicho Ruth y también contaba María, englobaría las enseñanzas, los ciclos formativos de grado superior y también las enseñanzas artísticas superiores, además de los estudios universitarios, evidentemente. Este es el índice que vamos a ver en unas novedades generales de la convocatoria y luego ya nos centraremos un poco más y lo haré específicamente con el apartado 2, que son los proyectos de movilidad, de educación superior, de estudiantes y de personal de educación superior financiados con fondos de política interior, los K131. Pasaremos luego a ver algo de las novedades muy brevemente de los proyectos financiados con fondos de política exterior, los K171. Y finalmente veremos rapidísimamente, porque ya lo contaba María, los K220, que son iguales en todos los sectores educativos. En cuanto a la convocatoria Erasmus Plus, ya lo contó María, se publicó el pasado 28 de noviembre. En nuestra página web está toda la información. Está el acceso al formulario de solicitud, a los formularios de solicitud, que es una plataforma de la Comisión Europea, que ya conocen de sobra. Y las fechas límites de presentación de las solicitudes de las acciones de K1, ya lo contaba María, finalizaría el 20 de febrero y de la acción clave 2 el 5 de marzo. Una hora menos en Canarias, por favor, lo de las 12 es muy importante, ya lo contó María. Este es el presupuesto provisional que tenemos en estos momentos. Habrá alguna modificación, algún alza por parte de la Comisión Europea de este presupuesto inicial de algo más de 192 millones de euros, la mayor parte de los cuales va a los proyectos K131, algo más de 163 millones, y a los K171, algo más de 21 millones, y finalmente a K220, en torno a 8.200.000 euros. Una novedad importante de la guía del programa de este año 2024 es el respeto de los valores europeos. La ejecución del programa Erasmus, la ejecución de las actividades de los beneficiarios tiene que respetar los valores de la Unión Europea en respeto a la dignidad humana, a la libertad. Esto va lento. Ahí se quedó uno. Arriba, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, respetando plenamente los valores y derechos consagrados en los tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Y es importante esto último porque, de conformidad con lo que se establece en los convenios de subvención, en caso de incumplimiento de estas disposiciones, podrán rescindirse o reducirse la subvención del beneficiario. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que en el ámbito de las actividades que realicemos respetemos todos estos valores fundamentales de la Unión Europea. Una novedad con respecto a la admisibilidad de los países es el caso específico de Bielorrusia, que se asimila en este sentido al tratamiento que ahora mismo está dando la Comisión Europea a Rusia por el asunto que todos ustedes conocen de la agresión a Ucrania. En este sentido, las actividades con Bielorrusia están permitidas, actividades de movilidad de salida a Bielorrusia están permitidas, tanto en el ámbito de los proyectos K131 como 171, pero no así la admisibilidad de las instituciones Bielorrusia en el caso de los proyectos K220. ¿De acuerdo? Instituciones de Bielorrusia están vetadas a participar en K220. Lo ha comentado María también, el incentivo que aparece en esta convocatoria, la movilidad ecológica, y lo ha comentado María, evidentemente, las dificultades para las personas que se desplazan desde Canarias, ¿no? Pero me comentaba María que alguien preguntó ¿qué se considera viaje ecológico? Bueno, al menos que la mitad del trayecto se realice de manera ecológica. ¿De acuerdo? La mitad, al menos. Yo sé que es muy difícil hacerlo desde aquí, pero bueno, ya tienen esta información. En cuanto a menos oportunidades, hay una información en la guía del programa que enfatiza que todas las movilidades con menos oportunidades no pueden ser beca cero, todas tienen que tener esa ayuda adicional. Sabemos que, y ahora lo contaré, que en el caso de los estudiantes no es que tengan una ayuda adicional, sino que tienen una ayuda diferenciada con respecto al resto de los estudiantes, pero evidentemente, y alguien lo preguntó antes, todos los estudiantes de Canarias son estudiantes con menos oportunidades por el hecho de ser región ultraperiférica. Y también lo comentó María, se incrementa el importe de la ayuda de apoyo a la inclusión para beneficiarios de 100 euros de la convocatoria anterior a 125. También hay novedades con respecto a la formación en habilidades digitales de las modalidades de personal para formación. De tal forma que tanto las actividades de aprendizaje por observación como participación en cursos de formación se consideran formación en habilidades digitales cuando se realicen herramientas en el ámbito de las herramientas de la iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante, herramientas o software en educación digital, en programación o en software y sistemas informáticos especializados para la administración de las instituciones de educación superior. Tampoco voy a entrar aquí, ya lo contó María, el tema de la seguridad social y las prácticas en empresas. Esta nota aclaratoria quizás dé un poco más de información que esta anterior, que está publicada en nuestra página web, está ahí en ese enlace que ven ahí. Y como saben, todas las instituciones de educación superior que quieran participar en el programa tienen que tener acreditación de la ECHE, la Carta Erasmus de Educación Superior. Para esta convocatoria de 2024 ya contamos con 1.700 instituciones de educación superior en todo el territorio nacional. Evidentemente, el primer año de la convocatoria, 2021, fue cuando se presentó la mayoría de las acreditaciones. Y en esta última convocatoria, que es una convocatoria centralizada en la agencia ejecutiva, se presentaron 99 solicitudes y finalmente resultaron admisibles, acreditadas 71. En el caso de Canarias contamos con 79 instituciones de educación superior repartidas fundamentalmente, como ven aquí, en las Islas Mayores, ¿no? Y habría que ver cuál es la situación de La Gomera y El Hierro, que no hay nadie, no sé qué pasa ahí. A ver si de la consejería se puede animar a estas instituciones que quedan en esas dos islas para que completen el mapa de las instituciones canarias que participan en la educación superior. Pues habrá que enseñarle a la directora general esta diapositiva, a ver si se animan. Hay una novedad en los consorcios en esta convocatoria y es que solo se permiten modificaciones en la composición de los consorcios en caso de fuerza mayor y que tienen que ser solicitadas a la Agencia Nacional. De resto, si se quiere realizar una modificación del consorcio, habría que presentar una nueva solicitud de acreditación, que es una acción que se gestiona en la propia Agencia Nacional. Entrando ya en los proyectos K131,
que son los proyectos de movilidad en el ámbito, sobre todo europeo, pero veremos que también se permite una parte internacional. La duración de los proyectos de movilidad es única, es de 26 meses, comenzando las actividades el 1 de junio de 2024 y finalizando el 31 de julio de 2026. ¿De acuerdo? Hay una única duración posible, 26 meses. Los países admisibles son, por un lado, los miembros de la Unión Europea y los terceros países asociados al programa, que son los que ven ahí en azul, y el resto de los países del mundo son los terceros países no asociados al programa. ¿De acuerdo? Se puede participar en todos ellos, como digo, con cierta limitación a los terceros países asociados que veremos ahora. ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer? Bueno, bastante parecida a lo que ya se explicaba María. Aquí es más simple, digamos. Por un lado, movilidad de estudiantes para realizar estudios en otra institución de educación superior. Por otro lado, movilidad de estudiantes para realizar prácticas en empresas. También tenemos movilidad de personal para impartir docencia en otro centro educativo. Y también movilidad de personal para realizar formación. Y finalmente se puede solicitar también financiación para organizar programas intensivos combinados. En cuanto a la admisibilidad de estudiantes, ¿qué estudiantes son admisibles? Bueno, cualquier estudiante matriculado en estudios oficiales de educación superior. Insisto, ciclos formativos de grado superior, enseñanzas artísticas superiores en el caso de ustedes. Y también recién titulados de educación superior, evidentemente, para hacer prácticas en empresas, siempre y cuando se seleccionen a estos estudiantes en el último año de sus estudios superiores y realicen la práctica en empresa en el año posterior a haber titulado. ¿Y dónde pueden realizar la movilidad física? Lo acabamos de ver, a otro Estado miembro de la Unión Europea o tercer país asociado al programa, o incluso a cualquier tercer país no asociado al programa del mundo. En el caso de la movilidad de estudiantes, la duración total admisible, ya sea para estudios o para prácticas, es de 12 meses por ciclo de estudio. Y cuando me refiero al ciclo de estudios, me refiero a estudiantes que hagan bien un ciclo formativo de grado superior o estudiante de grado, sería el mismo ciclo. Luego ya sería estudiantes de máster, estudiantes de doctorado, etcétera, etcétera. Pero que tienen hasta 12 meses para realizar esa actividad física. En el caso de las movilidades de larga duración, la duración mínima son 2 meses y la máxima estos 12 meses. Y en el caso de las movilidades de corta duración, está entre 5 y 30 días. En este caso, en las movilidades de corta duración hay un componente virtual que es obligatorio, ¿de acuerdo?, para los estudiantes, en la movilidad combinada. Y en el caso de que se realicen estudios, que los estudiantes realicen estudios, tiene que obtenerse al mínimo, como mínimo 3 créditos STS. En el caso de la movilidad de personal, el personal admisible para realizar este tipo de actividad es o bien personal que trabaja en una institución de educación superior acreditada con la ECHE, o bien también, como el caso de formación profesional, personal que trabaje en empresas ubicadas en cualquier país, que trabaje en una organización que no sea evidentemente una institución de educación superior con la ECHE, ¿de acuerdo?, activa en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación y la formación, etcétera. Y en cuanto al personal admisible para movilidades de formación, es el personal que trabaja en una institución de educación superior. La movilidad, al igual que los estudiantes, se puede realizar, ya lo hemos visto, en otro Estado miembro de la Unión Europea o tercer país asociado al programa o tercer país no asociado al programa del mundo. En este caso, la duración de la movilidad del personal oscila normalmente entre 2 y 60 días, salvo para el personal invitado de empresas, que entonces la duración es de un único día, o cuando se realicen movilidades a terceros países no asociados al programa, la duración mínima es de 5 días. Y el número mínimo de días de estancia tiene que ser consecutivo, y cuando se realiza actividad docente tiene que realizarse un mínimo de 8 horas de docencia por semana o periodo inferior en este caso, salvo el personal invitado de empresas, o 4 horas cuando esta actividad se combine con una movilidad de formación.
Esto también lo ha contado María, estas novedades en los grupos de países. Estos que ven en rojo antes estaban en el grupo inmediatamente anterior. Es decir, los que están en rojo en el grupo 1 antes estaban en el grupo 2 y los del grupo 2 antes estaban en el grupo 3. Por lo tanto, hay un incremento importante en la financiación de las movilidades hacia estos países. En el caso de las movilidades de larga duración de los estudiantes de Canarias, como ven, tienen ahí un régimen especial, como decía antes, son estudiantes que se consideran de menos oportunidades y en vez de recibir una ayuda adicional, reciben una ayuda que es diferenciada con respecto al resto de los estudiantes de nuestro país. ¿De acuerdo? Todos los estudiantes de Canarias, ya vayan a cualquier país del grupo 1, 2 o 3, reciben una ayuda mensual de 786 euros. Como ven, es bastante superior al mínimo que establece para el resto de los estudiantes de nuestro país. Además, realizan prácticas en empresas, que la gran mayoría de los centros de formación profesional reciben una ayuda adicional de 150 euros. ¿De acuerdo? No pueden recibir la ayuda adicional de menos oportunidades en este caso, ¿vale? Porque digamos que estaría incluida dentro de la ayuda general de 786 euros que ven ahí. Y cuando realizan prácticas hacia o cualquier otra movilidad hacia terceros países no asociados al programa, la ayuda es ligeramente inferior, 700 euros al mes. No procedería a ayuda adicional para prácticas, ojo, esto es importante, pero sí procedería la ayuda de menos oportunidades de 250 euros al mes, con lo cual la ayuda se quedaría en 950 euros al mes. ¿Sí? Esta diapositiva, bueno, ya la van a tener en la presentación aquí, pero también la tenemos publicada en la página web. En el caso de las movilidades de corta duración, esto es igual para todos los estudiantes. Hasta el día 14 se reciben 79 euros al día y a partir del día 15, 56 euros al día. Y como ayuda adicional, como estudiantes con menos oportunidades, si la movilidad es de hasta 14 días, reciben 100 euros adicionales para todo el periodo, o bien 150 si es superior. Y también, por supuesto, reciben ayuda de viaje, al igual que el personal. Y también pueden recibir un máximo de 2 días adicionales de ayuda individual en el caso de viaje no ecológico y de hasta 6 días en el caso de viaje ecológico. Estas serían las ayudas individuales para movilidades físicas de personal, hasta 60 días, como hemos dicho. Aquí sí que están divididos en los 3 grupos, no hay distinción específica para Canarias, ¿de acuerdo? Y aquí, como novedad este año, en vez de establecer una cifra determinada, un importe determinado, lo que hemos hecho es poner un rango, para que sean las propias instituciones las que establezcan la cifra exacta que van a recibir, y ahora lo explicaré. En el caso del grupo 1, el rango va entre los 120 y los 190 euros al día. En el grupo 2, entre 105 y 170 euros al día. Y en el grupo 3, entre 90 y 148 euros al día. Y a partir del día 15, si es que se realizan movilidades de más de 14 días, que es muy raro, pero bueno, está permitido por la guía del programa, sería el 70% del importe que se establezca para los primeros 14 días. Y en el caso de las movilidades hacia terceros países no asociados al programa, aquí no hay rango, sino que se ha establecido a nivel de la guía del programa, serían 190 euros al día y a partir del día 15 sería del 70% de este importe. Ya lo hemos visto antes, las ayudas de viaje tanto para estudiantes como personal oscilan entre esos 28 euros y los 1.735 euros en función de la banda de distancia que hay que consultar en ese enlace que ven debajo, que es la herramienta de la Comisión Europea. Y cómo hay que determinar por parte de las organizaciones el importe exacto de las movilidades individuales. No voy a hablar de estudiantes porque no afectarían a las instituciones canarias, pero sí del personal. Y simplemente hay que establecer un porcentaje dentro de ese rango que acabamos de ver. Y ese mismo porcentaje aplicarlo a los 3 grupos de países. Y tiene que ser igual para todo el personal que participe en las movilidades, evidentemente en función del país de destino, y no se puede variar a lo largo del periodo de ejecución del proyecto. Esto es muy importante. Es decir, hay que determinar este importe por parte de las organizaciones, ya sea, por ejemplo, decidiendo que se quedan ustedes con el importe mínimo, como hasta ahora,
¿de acuerdo? Que es el importe que nosotros veníamos utilizando. Y una vez que se determine por parte de la organización, ese importe no se puede modificar hasta el final del proyecto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Al igual que en BED, también las organizaciones reciben ayuda de apoyo organizativo, que son 400 euros por movilidad realizada hasta la movilidad número 100, y a partir de ahí 230 euros. Si organizan programas intensivos combinados, serían 400 euros por participante, de un mínimo de 10 y un mínimo de 20 participantes. Y también, en caso de apoyo a la inclusión, la institución recibe 125 euros por participante. Y finalmente, para costes excepcionales, se financia el 80% de los costes admisibles, que son para costes derivados de la garantía financiera, si la solicita la Agencia Nacional, el CEPIE, o también para gastos de viaje elevados de los participantes. La gran novedad del programa Erasmus Plus 2021-27 es la movilidad combinada, que es una movilidad que combina movilidad física con movilidad virtual, ¿de acuerdo? Aunque la movilidad combinada está en un principio abierta a todos los participantes, la movilidad combinada de corta duración, la movilidad de estudiantes me refiero, está dirigida especialmente a aquellos estudiantes que por diversos motivos no pueden realizar una movilidad totalmente física de larga duración, ¿de acuerdo? Lo que se pretende con esto es facilitar a esos estudiantes que tienen problemas para realizar esta movilidad de larga duración, pues, bueno, a poder realizar en la educación superior una movilidad de corta duración que hasta ahora no se podía hacer. Corresponde a las instituciones de educación superior evaluar la idoneidad de la elección de los estudiantes que pueden participar en estas movilidades combinadas de corta duración, aunque hay que asegurarse que las movilidades físicas de larga duración sigan siendo la norma como hasta ahora. No se pretende sustituir la movilidad de larga duración, es decir, el mínimo de 2 meses, por movilidades de 5 días. No, se pretende que sigamos haciendo movilidades de larga duración, pero para esos estudiantes que tienen unas condiciones específicas que les impide realizar una movilidad de larga duración, por ejemplo, un estudiante con una discapacidad complicada, aunque hay también ayudas para estudiantes con discapacidad, ¿de acuerdo? Para movilidades de larga duración, pero eso, si un estudiante o por motivos de trabajo no puede realizar una movilidad de larga duración, bueno, pues entonces se le puede facilitar que realice una movilidad de corta duración siempre y cuando sea combinada. En el caso de estudiantes, como ya he dicho, cualquier tipo de movilidad, tanto para realizar estudios como para prácticas, se puede realizar como movilidad combinada, y también se puede participar en un programa intensivo combinado que organice otra institución de educación superior en otro país, por ejemplo. Y en el caso del personal, también cualquier miembro del personal puede realizar una movilidad combinada o también participar en un BIP, en un programa intensivo combinado. La novedad en relación a los programas intensivos combinados es que se reduce el número mínimo de participantes, que antes estaba establecido hasta 2023 en 15 y ahora se reduce a 10, con lo cual facilita enormemente la organización de estos cursos intensivos combinados. Como decía, también se pueden realizar financiados con estos proyectos K131 movilidad internacional, es decir, movilidad a terceros países no asociados al programa, hasta el 20% del presupuesto final adjudicado en cada proyecto, independientemente del porcentaje que puso la institución en el formulario de solicitud. Es decir, que si en el formulario de solicitud se puso 0, o se puso 10%, o se puso 15%, da igual, se puede hacer hasta el 20%. ¿De acuerdo? No hay problema en que si no se puso nada, no significa que no se puede hacer movilidad internacional. Sí se puede hacer, ¿vale? Eso es lo que acabo de decir, y hay que tener mucho cuidado con no exceder este 20%, porque la herramienta de movilidad sí que lanzará un aviso en ese caso para tener cuidado con no pasarse de este 20%. ¿Y qué tipo de actividades? Pues la que acabamos de ver. Cualquier tipo de actividad se puede realizar en un tercer país no asociado al programa. Y se puede participar con beca cero parcial y completa, y el apoyo organizativo cuenta para este 20% que estamos viendo aquí.
Proyectos K171, solo voy a contar las novedades, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una acción bastante más compleja que esta, requiere una evaluación de calidad que no necesita la solicitud K131 y solo voy a contar las novedades. La cobertura geográfica, en este caso, de los proyectos K171, digamos que no se pueden realizar movilidades a los países en azul, que son los países miembros de la Unión Europea y terceros países asociados al programa, sino el resto del mundo. Pero es que el resto del mundo, en este caso, está dividido en 12 regiones, cada uno con su propio presupuesto. Y de ahí la complejidad de esta acción. Además de que requiere una evaluación de calidad. Por lo tanto, requiere cumplimentar un formulario y rellenar los criterios que ahora veremos de evaluación de calidad por cada una de las regiones que se solicitan. ¿De acuerdo? No es fácil, pero yo animo de todas formas a las instituciones que están aquí, a instituciones que ya lo están haciendo, instituciones canarias que ya lo están haciendo, que están participando en proyectos K171. ¿Qué tipo de movilidades se pueden hacer? Las mismas que acabamos de ver, no las voy a repetir, se hacen las mismas. Aquí no se puede solicitar financiación para programas intensivos combinados, ¿de acuerdo? Pero sí que se pueden realizar el resto de actividades de movilidad que hemos visto. La financiación es similar, es decir, igual, hay gastos de viaje, apoyo individual y apoyo organizativo para las instituciones. Y las ayudas que reciben en las gestiones con menos oportunidades también se pueden recibir y apoyo a la inclusión tanto para el participante como para la institución. Como digo, se evalúan las propuestas. Hay un criterio de calidad que se evalúa a nivel de todo el proyecto, es decir, que solamente se cumplimenta una sola vez, que es el criterio de calidad del diseño del proyecto y de los mecanismos de cooperación, que son 40 puntos, pero luego los otros dos criterios, que son pertinencia a la estrategia y impacto y difusión, se cumplimentan por cada región que se solicite. Y en el criterio 2 se puntúa hasta 40 puntos y en el 3 hasta 20 puntos. Y el mínimo para obtener financiación son 60 puntos. Esto no significa que automáticamente se obtenga financiación si en una región determinada se obtiene 60 puntos. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia dependiendo de las regiones. Hay regiones que si no consigues 90 puntos no consigues financiación, ¿vale? Porque es muy competitiva esta actividad. Pero hay que tener en cuenta que, por tanto, hay que redactar muy bien el formulario de solicitud de movilidades K171. ¿De acuerdo? Y como os decía al principio, en este formulario también se va a evaluar que se van a respetar los valores fundamentales de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Poca novedad en este sentido en las ayudas. Se incrementan ligeramente las ayudas diarias de la movilidad del personal, saliente y entrante, porque saben que no solamente se financian las movilidades de salida, sino también las de entrada. Y es muy importante que seamos un foco de atracción de movilidades internacionales en este sentido, ¿no? Es decir, los proyectos K171 no son solamente de salida, sino también de entrada. Y se incrementan, como hemos visto también, los importes de viaje para todos los participantes según una banda de distancia. Ya terminando la presentación, la acción clave 2, ya lo contaba María, yo no voy a repetir. Bueno, hay unas acciones centralizadas que, como decía María antes, se gestionan desde la Agencia Ejecutiva en Bruselas, y las asociaciones para la cooperación. Las acciones a pequeña escala están excluidas. Las instituciones de educación superior, ¿vale? No pueden participar en esta acción, pero sí que pueden participar en las sesiones de cooperación K220. Y como novedad de esta convocatoria, hay que tener en cuenta que las instituciones que participan en K220 tienen que tener una antigüedad mínima de 2 años, porque la Comisión Europea veía que de repente había, en fin, alguna empresa que se quería, en fin, aprovechar de la situación, y una empresa nueva quería participar optando a esta financiación. Bueno, pues se ha puesto un mínimo de 2 años de antigüedad para poder participar. Y también hay otra restricción en general para la K220 es que no se aplica en la educación superior, y es que
se establece un número máximo de propuestas de 10 en las que se puede solicitar tanto como coordinador como socio. Pero insisto, en la educación superior no aplica. Aplica en los otros sectores educativos, no en la educación superior. Y la votación este año es más exigente. Se ha subido el mínimo de 60 a 70 puntos. Es decir, que como mínimo para obtener financiación hay que tener como mínimo 70 puntos. Normalmente el último proyecto está por encima de esos 70 puntos. Es decir, que es una evaluación también exigente. Y en algunos de los criterios de puntuación, bueno, pues también se ha subido un poquito. Los criterios que puntuaban 25 puntos, el mínimo antes era 12 y este año es 13. Y como decía, en los nuevos subcriterios de evaluación está ese respeto a los derechos fundamentales de la Unión Europea. Y ya termino. En este enlace está todas las presentaciones y también la grabación de las jornadas informativas que hicimos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que yo me imagino que algunos de ustedes estarían allí, el 13 de diciembre. Y ahí tienen todas las presentaciones y la grabación de toda la jornada. Y nada, estoy a disposición de ustedes para, si tienen cualquier duda, encantado de contestar.